Bien, como ya les dije, hoy vamos a dar el módulo 2, el módulo avanzado para nuestro equipo SG y View Resting o SG View Stress. Te presento. Eh, Germán Kroc es técnico superior en prácticas cardiológicas, egresado de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, Sí, la uva, sí, sí, egresado el año pasado, ¿no? Eh, sí, y actualmente trabaja en el Hospital Garrahan de Pediatría, así en el es. área de electrofisiología. Sí, Eh, bueno, adelante Germán, es todo tuyo el control de la presentación. perfecto, muchas gracias, Thais. La idea de hoy es, luego de haber repasado los conceptos básicos de los software la semana pasada, la idea de hoy es poder mostrar algunos trazados de electro y ergo y justamente ir utilizando estas herramientas, como empezar a utilizarlas en la práctica diaria. Porque la idea de hoy es ir mostrándoles los trazados y que ustedes vayan participando, ¿sí? Entonces yo voy a ir leyéndolos, cualquier duda que tengan y como les digo, la idea es que participen y nada. Bueno, vamos a arrancar con el primer trazado entonces. Recordemos, para ver un trazado que ya lo hicimos, vamos al botón de revisión y luego vamos a datos SG. Entonces acá podemos ver todo el trazado que guardamos. Bueno, tenemos el primer electro. A ver quién se anima a decir lo que ve. Intentemos seguir como una interpretación metódica, es decir, ir analizando cómo está el ritmo, frecuencia cardíaca, luego buscamos la onda P, medimos la onda P, luego pasamos al QRS, para así no olvidarnos de nada. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la herramienta de medición que vimos la semana pasada. Perfecto. Ahí Carlos me dice ritmo sinusal, bloqueo AB de primer grado, bloqueo completo de rama derecha. Muy bien. Graciela López, bloqueo de rama derecha. Perfecto. Si vemos así a simple vista, ya vemos un QRS ensanchado a 50 minutos aprox, exactamente. Vemos que está un QRS ensanchado, morfología R' en B1. En B6 incluso vemos la onda S empastada, también en B1. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a medir. Vamos a ir con la herramienta de medición, como habíamos visto la semana pasada. Buscamos la derivación que queremos estudiar, en este caso vamos a ir a D2. Acercamos un poquito más para verlo más de cerca. Y entonces acá lo que tenemos que ir haciendo es seguir lo que dice acá abajo. Seleccionar intervalo RR. Seleccionamos el intervalo. Vamos a seleccionar este. Fíjense que en este caso está como automático y no me seleccionó bien el RR. Entonces lo que yo voy a hacer es volver atrás con el clic derecho y lo voy a poner como RR manual. ¿Qué quiere decir? De que yo le voy a decir precisamente dónde está la onda R. Entonces tocamos ahí y ahora hacemos lo mismo. Seguimos lo que dice el software. Vamos a seleccionar el inicio de la onda P, está más o menos por acá, el fin de la onda P, el inicio de la onda Q, el inicio de la onda R, seleccionar, mejor dicho, la onda R, el punto J, inicio de la T, fin de la T y próxima R, próxima P, perdón. Y ahora sí, elegimos la próxima R. Fíjense que de esta manera uno le tiene que seleccionar en dónde está la onda R y de esta manera sí me lo selecciona bien. Bueno, y acá tenemos entonces todas las mediciones. Estos gráficos que están acá arriba son del eje eléctrico. Entonces, teníamos un paciente, dijimos, con bloqueo de rama derecha, pero sin embargo, cuando vemos el gráfico del eje del QRS, el eje ventricular, lo vemos desviado a la izquierda, más precisamente en menos 37 grados. Entonces ya tenemos que ir sospechando de otras cosas. Nosotros sabemos que el bloqueo de rama derecha puede desviarnos el eje a la derecha, como no, pero que lo desvía a la izquierda en sí, el bloqueo de rama derecha, es raro. Entonces tenemos que sospechar en algunas otras cosas. Ahora vamos a pasar de nuevo al trazado para poder verlo. A su vez vemos la frecuencia cardíaca, como muy bien dijeron, está bradicárdico,
y la medición del intervalo PR, que nos confirma bloqueo AB de primer grado. Mayor a 200 milisegundos, ya hablamos de bloqueo AB de primer grado. Muy bien, entonces vamos a volver al trazado. Acá vamos a seleccionar cómo lo quiero ver. En este caso yo voy a poner 6×2, que es como más me gusta ver los electros. 6×2 y ponemos por 1, que sería la velocidad y la amplitud estándar. Velocidad de 25 milímetros por segundo y amplitud de 10 milímetros por milivolt. Bueno, entonces teníamos el bloqueo de rama derecha, bloqueo AB de primer grado, pero tenemos el eje desviado a la izquierda. ¿Qué otra patología puede tener que me está desviando el eje? ¿O qué otra patente electrocardiográfica? Muy bien, Carlos, Luis, en mi bloqueo anterior izquierdo, perfecto. Entonces, si vamos a D3, vemos que la onda S es de mayor amplitud que la onda que en D2 y en D1. Entonces nos confirma bloqueo AB bloqueo AB de primer grado con bloqueo completo de rama derecha y en mi bloqueo anterior izquierdo. Sería un bloqueo bifascicular con bloqueo AB de primer grado, o en algunas bibliografías también se lo llama bloqueo trifascicular. En otras, no. En otras, el bloqueo trifascicular le llaman al bloqueo de rama derecha con ambos bloqueos de las hemirramas. Muy bien, fíjense cómo de esta manera la herramienta de mediciones nos pudo ayudar a acertar el diagnóstico. Luego, si vamos al análisis del ritmo, si nosotros quisiéramos hacer un informe de este electro, vamos a análisis de ritmo, entonces le podemos poner lugar de formación del impulso, o sea, el ritmo en sí, ese nodo sinusal. La frecuencia en este caso es menor a la deseada porque está bradicárdico. La respuesta auricular es regular, la ventricular también, no tuvo arritmias ventriculares ni supraventriculares. Y luego, en análisis de la conducción, podemos ponerle que tiene bloqueo AB de primer grado y bloqueo de la rama derecha y del fascículo anterior de la rama izquierda. Entonces, esto yo cuando vaya al informe, vamos a la solapa de informe, y ponemos imprimir, nos va a figurar justamente todo esto, con además las mediciones que hicimos. Perfecto. Bueno, pasamos entonces. ¿Alguna duda con este trazado? Cualquier duda que tengan pueden ir consultando, ¿sí? Y lo vamos viendo. ¿Alguna duda del software o lo que sea? Lo van consultando por el chat y lo vemos. Pueden escribir en el chat o pueden escribir en la sección de preguntas en la barra de tareas del Zoom. Exactamente. Bueno, vamos a ver algún otro trazado. Bien. Veamos este trazado, a ver qué les parece, normal o no. Recordemos seguir la interpretación metódica. Primero veo frecuencia cardíaca y busco el ritmo que tiene. O si hay algo que le llame la atención. Bien, Luis García nos dice está mal conectado. Bien, ABR es positivo, mala conexión de cables. ¿Alguien que opine algo distinto? Valeria también nos dice al revés. Bueno, definitivamente vemos, si vamos a analizar el ritmo, nosotros sabemos que el ritmo es sinusal cuando la onda P es positiva en D2, D1, D2, ABF y negativa en ABR. Y acá pasa lo contrario, es negativa en D1, D2, en D2 está un poquito isobifásica, en ABF y es positiva en ABR.
Y lo que nos confirma que es justamente una inversión de cables es que no solo es que varía la onda P, porque tranquilamente una inversión de la P podría ser un ritmo auricular, por ejemplo, sino que también todo el complejo QRS está negativo. Y la derivación, que es por definición la negativa, que es ABR, lo vemos todo positivo. ¿Y con qué otra patología deberíamos prestar atención y tener en cuenta para hacer un diagnóstico diferencial? ¿O con qué otra patología nos podríamos confundir? ¿Se les ocurre? En la que justamente vamos a tener invertido. Exactamente, dextrocardia. Muy bien. Pero para descartar dextrocardia, lo que nos va a confirmar que en este caso no es una dextrocardia es ver las precordiales. Las precordiales en este caso tienen una correcta progresión de R sobre S. Es decir, primero tiene un componente más negativo, o sea, predomina la S de B1 en las derivaciones derechas, B1, B2, y luego en las derivaciones laterales izquierdas tiene un componente más positivo. Es una correcta progresión. En el caso de la dextrocardia, va a estar invertido también las precordiales. Uy, acá se me fue. Si ustedes hacen para arriba, hacen clic y hacen para arriba y para abajo, pueden mover el trazado. Muy bien. Fíjense en que este paciente tiene, si ven acá, tiene dos registros. ¿Esto por qué? Porque se le hizo primero este registro que estaba mal conectado, entonces se tocó mientras se hacía la captura, se tocó en el botón guardar y se volvió a hacer un nuevo registro que lo vemos acá. Y ahora sí, fíjense que tiene la onda P positiva, está bien conectada. Ahora bien, técnicamente, ¿hay algo que se le puede hacer a este electro? ¿Algo que se le pueda modificar? ¿O está bien? Filtros, perfecto. Muy bien, Luis. ¿Alguna otra cosa que se puede hacer? Mejor filtro. Bien, siempre recuerden, ahora no lo estoy capturando, por eso no se ve. Acá cuando uno está capturando, acá abajo, figuran los filtros de línea de base y muscular. Siempre hay que estar atentos de que estén activados. Pero además de eso, suponiendo que este electro, como fue el caso, estaban bien, los filtros estaban bien configurados, siempre que vemos esta ondulación, que básicamente es movimiento muscular, lo que podemos hacer, por ejemplo, es, primero que nada, es importantísimo que el paciente esté relajado. El tono muscular es justamente el que genera este artificio, la vibración del músculo es lo que genera este movimiento. Entonces, pedirle al paciente que se relaje. Lo otro que podemos hacer es agregar más alcohol, limpiar bien la superficie de la piel. Otra cosa que podemos hacer es limpiar los chupetes. Cuando nosotros vemos que, perfecto, Ana María dice tener un lugar más cálido y que no sea frío, obviamente, porque si no el paciente va a temblar si el lugar es frío. Y lo que les comentaba, cuando ustedes vean que ya los cables, o sea, el registro en varios pacientes no está siendo muy bueno, lo que pueden hacer es desconectarlo del módulo. El módulo, recuerden, es la cajita donde se conecta el cable paciente. Entonces, desconectan los cables, lo vuelven a conectar bien, hacen una limpieza de los chupetes, le pueden poner un poquito de alcohol, exactamente Melina, poner más alcohol a la superficie de la piel, me refiero, o sea, pasarle alcohol a la piel. El alcohol lo que hace es que haya una mejor conducción, pero además limpiar el chupete, porque muchas veces entre el uso entre paciente y paciente puede quedar grasitud, o incluso, no sé, si los pacientes tienen cremas o productos, esos pueden ir ensuciando el electrodo, el chupete, mejor dicho. Entonces, eso obviamente genera una resistencia a la conducción. Entonces, cuando les suceda esto, está bueno lavarlo. Sí, alcohol en gel o alcohol normal. Ambos sirven. Ambos sirven.
Bueno, fíjense en que en este caso se lo limpió todo y ahí mejoró la conexión. Más adelante. Y ahí mejoró. Muchas veces a mí lo que me gustaba hacer cuando hacía electro, eh, el paciente por lo general tiene los pies rígidos, digamos, hacia arriba, por así decirlo. Entonces yo lo que les decía, le agarraba los pies y les decía, relájelo. Y cuando relajaban bien todo el cuerpo, o si no, les pedía que hagan una inspiración profunda y al expirar relajen todo el cuerpo. Y simplemente haciendo eso, relajando los hombros, las piernas, baja muchísimo el temblor muscular. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro electro. Bueno, tenemos el siguiente electro de un paciente pediátrico de 8 años. Bien. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué ven? Es un electro normal, ritmo sinusal, arritmia sinusal, Wall Parkinson White. Onda delta aparece. Wall Parkinson White, preexcitación. Perfecto. Veo que están afilados, me encanta. Excelente. ¿Alguno piensa algo distinto? ¿Ve otra cosa? PR corto, muy bien. Bueno, están todos en lo correcto. Por un lado dijeron arritmia sinusal respiratoria. Fíjense en que si yo voy corriendo el trazado, presten atención a cómo están los RR, la frecuencia cardíaca. Está, en este caso, vamos a ponerlo un poquito más abajo. Fíjense en cómo está como que aumentada y luego disminuye. Aumentada, disminuye. Es como que va oscilando y aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye, justamente por la respiración. Esto es muy común en los pediátricos, se ve mucho. Justamente cuando inspiran, predomina el tono simpático, entonces vemos aumento de la frecuencia cardíaca, y cuando expiran, predomina el tono parasimpático y se ve como bradicardiza. Esto es muy típico de los pediátricos. Y por otro lado, habíamos dicho que coincido con ustedes, la patente de Wall Parkinson White. Dijeron, PR corto, onda delta, está muy bien. Justamente el patrón electrocardiográfico del Wall Parkinson White es ese mismo, es un PR corto, donde no vemos una línea, una línea del PR clara, y justamente una onda delta, que la onda delta es lo que nos está dando el indicio de que se está preexcitando, en este caso, el ventrículo. Si, por ejemplo, vamos a verlo más de cerca en alguna derivación, vamos a verlo acá. Acercamos un poquito. Fíjense lo bueno que están estas herramientas para poder analizar un electro de mejor forma. Hay otra de las herramientas que tiene que es el de medición libre. Esta que está acá, si uno la tilda, les va a aparecer como para seleccionar lo que quieran, tanto en tiempo como en amplitud. Y lo que hace, si se fijan, yo selecciono, por ejemplo, esto, y acá arriba me va calculando los milivoltios según el voltaje y los milímetros. Por ejemplo, yo quiero medir la onda P, selecciono la onda P, y en este caso mide, por ejemplo, aproximadamente 100 milisegundos. Vamos a acercarnos más para poder medirlo mejor. Yo quiero medir onda P. Sí, mide 88, 90 milisegundos aproximadamente. Pero también puedo medir la amplitud. Por ejemplo, suponiendo yo quiero medir esta onda T, por ejemplo. Subo, mido la onda T y me dice que tiene 0,59 milivoltios. Entonces, con esta herramienta puedo medir de forma libre justamente el segmento que yo quiera.
además de la herramienta que ya vimos de mediciones. Muy bien, entonces tenemos un Wolff-Parkinson-White. ¿Alguno se anima a decir, a ver si es que lo saben, de dónde viene esa vía? Si viene del lado derecho, del lado izquierdo. Es algo bastante específico. No tienen por qué saberlo. Es algo bien de electrofisiología. Ana María Lastra dice lado derecho, perfecto. ¿Dónde lo buscas, Ana? ¿Dónde mirás? ¿Qué derivación mirás para orientarte si es derecha o izquierda? Bueno, si vemos en B1, vamos a poner B1 para poder verlo mejor y vamos a acercar. Cuando en B1 la onda delta es negativa, decimos que es una vía derecha. Y cuando la onda delta es positiva, por el contrario, decimos que es una vía izquierda. La onda delta en este caso es esto. Esta onda sería la delta, que justamente está negativa. Entonces nos orienta que es una vía derecha. Bien. Vamos a pasar entonces a otro electro. ¿Quedó alguna duda? ¿Quieren cualquier cosa? Me van avisando, ¿sí? Bueno, vamos con otro. Otro paciente pediátrico que consulta por palpitaciones. Ahora sí. Bien, tenemos otro paciente entonces que consulta por palpitaciones. Se le realiza un electro y vemos lo siguiente. Algo que le llame la atención. Luis nos dice PR corto, sinusal, el ritmo está muy bien, es sinusal. Recordemos que cuando hablamos de ritmo, estamos diciendo dónde se origina el impulso. En este caso está perfecto, es sinusal, porque es positivo en D1, D2, ABF, negativo en ABR, y cada onda P o cada complejo QRS es precedido de una onda P. Es decir, conduce al ventrículo. Muy bien. Pero Luis nos dijo que el PR es corto. Vamos a hacer una cosa, vamos a medirlo. Vamos a medirlo en, vamos a medirlo primero en D2. Vamos a acercarlo. Ponemos la herramienta de medición libre. Y tiene un PR más o menos de 114. Así a simple vista, los pediátricos por lo general tienen un PR más corto. No nos dice mucho, así a simple vista. Pero vamos a analizar alguna otra derivación. Por ejemplo, yo había visto B2, que acá sí se ve, si se fijan, no tiene una onda, un segmento PR claro, sino que termina en la onda P y automáticamente comienza el QRS. Vamos a medirlo. Y sí, tiene 84 milisegundos. Ahora sí es un PR más corto. Vamos a pasar a esta vista. Entonces, si tiene PR corto y tiene como este empastamiento del principio del QRS, ¿qué puede ser? Este empastamiento, si se fijan bien, no lo, Wolff Parkinson White, muy bien. No lo vemos en todas las derivaciones. Se ven bien en las precordiales, más que nada en B2, B3, pero no está tan claro.
Pero algo que también nos aproxima a que puede ser una preexcitación ventricular es que en B5 y B6 no tenemos onda Q. Eso es otro indicio de que nos puede, de que estaríamos en presencia de un Wolff-Parkinson-White. Bueno, entonces, como para terminar cerrando el Wolff-Parkinson-White, acá tenemos un diagrama del corazón con aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. En una conducción normal, el impulso se genera en el nódulo sinusal, viaja por las aurículas hacia el nodo AB y se transmite, digamos, hacia los ventrículos por el sistema de conducción. Haz de His y las ramas. Y lo que me genera es el latido que ya todos conocemos. Ahora, cuando esa conducción, en vez de ir por el tejido especializado de la conducción, va por el miocardio, nosotros sabemos que tenemos un enlentecimiento en la conducción y vemos un QRS ancho, como por ejemplo sucede en los bloqueos de rama. Justamente como se bloquea la rama, que es la que está especializada en la conducción, va por miocardio y está enlentecido. En el Wolff Parkinson White tenemos algo parecido, pero es solo una porción que justamente va a conducir por el miocardio. ¿Por qué? Porque el Wolff Parkinson White no es más que una degeneración del anillo fibrótico que se genera a nivel embrionario. Es una parte del anillo fibrótico que separan las aurículas de los ventrículos que no se termina de cerrar. Entonces justamente queda esa vía accesoria permeable que permite el pasaje de la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos. Entonces por acá por ejemplo tenemos una vía accesoria que lo que va a suceder es, el impulso sale del nódulo sinusal, llega al nodo AB, se transmite hacia los ventrículos por el sistema de conducción, que es lo que vemos en gris oscuro, pero además cuando llega a esta región, que es donde está la vía accesoria, parte de ese impulso va a pasar al ventrículo justamente pre-excitándolo, es decir, lo activa o lo despolariza antes que en condiciones normales. Justamente eso es una preexcitación. Y lo que vemos es un complejo de fusión entre la conducción normal y esa porción del miocardio que se está preexcitando. Y me genera este latido con onda delta. Que esta onda delta sería el enlentecimiento de la conducción por ese miocardio. Y como vimos, en el primer caso veíamos una onda delta bien marcada, que no se dudaba de que tenía Wolff, porque esa vía accesoria estaba ubicada justamente del lado derecho. Del lado derecho. Entonces, el tiempo que tardaba en llegar la despolarización a esa zona de la vía era mucho más rápido, entonces preexcitaba mucho más. Por eso veíamos más onda delta. En el caso de que sea una vía más lateral izquierda, hasta que ese impulso llega hasta la parte lateral de la aurícula izquierda, ya el impulso sinusal ya pasó por el sistema de conducción. Por eso vemos menos preexcitación. Entonces los grados de preexcitación dependen justamente de dónde está ubicada la vía. Bien. A este paciente, a este mismo paciente entonces, se lo ablaciona. Y se le hace, se le hace un procedimiento de ablación donde justamente se entra con catéteres por las vías femorales y se le quema esa vía accesoria para que deje de conducir. Y se le hace un electro luego y vemos lo siguiente. Vamos a aprovechar a utilizar esta herramienta de comparar. La herramienta de comparar, cuando nosotros tenemos un mismo paciente que le hicimos más de un electro, lo que hace es justamente comparar esos electros. Entonces tocamos comparar y automáticamente acá abajo me van a figurar los electros que le hice a este paciente. Entonces yo puedo ir desplegando para ver cómo lo quiero visualizar. Yo, por ejemplo, voy a elegir 6×2. Voy a ver entonces, este es el primer electro que ya habíamos analizado y fíjense el segundo electro, lo que tenemos. Es decir, acá tenía un ritmo sinusal con una leve patente de Wolff-Parkinson-White y de repente se ablaciona y encontramos este electro. ¿Alguien sabe qué pudo haber pasado o qué le ven, mejor dicho, qué le encuentran a este segundo electro
post-ablación. ¿Cómo está la morfología del QRS? Si tenemos que ver, por ejemplo, en B1, bloqueo de rama derecha, también, perfecto. Tenemos esa R', que nos indica que está bloqueado. Rama derecha, muy bien. ¿Y qué pudo haber pasado si tenía un ritmo, o sea, no tenía morfología de rama derecha, se ablació en una vía que en ningún momento se toca, digamos, lo que es el sistema de conducción de las de Higgs ni rama derecha? Bien. Luis nos dice que al no conducir por la vía, claro, antes parte del estímulo estaba pasando por esta vía derecha, ¿no? Bueno, lo que a este paciente lo que sucede es que tiene una enfermedad congénita asociada, que es la enfermedad de Epstein, ¿sí? Vamos a mostrarlo un poquito. El Epstein es una enfermedad también congénita, que básicamente lo que tiene, acá tenemos el dibujo de un corazón normal y acá uno con anomalía de Epstein. Y que lo que sucede es que básicamente hay una disfunción de las válvulas tricúspides que tienden se le llama atrializarse, es decir, hay como una dilatación de la aurícula derecha que gana terreno en el ventrículo derecho. A su vez, esta patología suele asociarse con conducción interauricular y además lo que tiene justamente es que se asocia con vías accesorias, con Wall-Parkinson-Wall. Y por todo este compromiso que tiene del lado del corazón derecho, siempre tienen bloqueo de rama derecha de base. Entonces, es por eso que al ablacionarlo tenía el otro electro y al ablacionarlo aparece el bloqueo de rama, pero que en definitiva es su ritmo de base. Pero la compensación de esa vía accesoria estaba haciéndole incluso más enangostado el QRS. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, vamos a pasar entonces a ver una ergometría. Antes que nada, entonces, ¿tienen alguna duda del software de Electro, alguna herramienta que quieran ver, alguna duda que les haya quedado de la capacitación anterior o simplemente que tengan? Bueno, vamos a pasar entonces al software de ergometría. Perfecto. Bueno, vamos a ver esta ergometría. Bueno, le hacemos un electrobasal y es el siguiente. Recordemos lo mismo, fíjense en que la interfase entre el software de ergometría y de electro es muy similar. Lo que se le agrega al de ergometría es el botón de protocolos, pero después es muy similar al de electro e incluso las herramientas también son muy parecidas. Vamos a ir entonces a revisión y cuando vamos a datos SG vamos a ver las diferentes etapas. Acá figuran 1 de 10.
Quiere decir que en total, el total de etapas, contando la recuperación y la basal, son 10, que se hizo en este caso. Vamos entonces con la primera etapa, que es la basal. Bien, se conecta al paciente y este es el electro que tiene de base. ¿Hay algo que le llame la atención? T negativa en cara inferior, muy bien, perfecto, bien. Bueno, entonces se comienza la ergometría, pasamos a la primera etapa de fuerza. Yo voy a ir desplegándole lentamente para que vayan viendo. Es menos más de B4-B6, trastorno de la repolarización ventricular. Bien, perfecto. Ya a simple vista en estado basal ya algo nos dice. Entonces, con más razón, aún si yo tengo este paciente en la cinta o en la bici, voy a prestarle más atención. Bueno, vamos entonces, estamos en la primera etapa de esfuerzo. De momento, viene bien, pero siempre atento a cómo se comporta ese ST. Si yo lo estuviera haciendo en vivo, recuerden que al darle clic derecho, yo puedo ver latido basal. Entonces acá me va a figurar el latido basal para que yo lo pueda ir comparando con la etapa actual en la que estoy. En este caso, como ya se terminó la ergo, no. Pero eso para que lo tengan en cuenta, si lo estoy haciendo en vivo, pueden ir comparando ese latido basal con la etapa en la que estoy. Bueno, sigo aumentando. La frecuencia de a poquito va incrementando, lo cual es normal. Se pasa de etapa, pasamos a la segunda etapa de esfuerzo. El paciente me dice que viene bien, ningún síntoma, entonces seguimos. Acá si vemos ya el segmento ST, ya lo vemos de a poquito, que como que quiere rectificar, ¿no? Exactamente, Ana María dice infra, pero de todas maneras vamos a verlo un poquito más de cerca, ahora que lo podemos ver, vamos a ver B4, B5 y B6, ¿no? Que es donde lo vemos un poquito más. Tiene un infra, pero obviamente todavía podemos continuar la prueba sin problemas. Vamos a medir de cuánto es este infra, más o menos. 0,07. A ver. Sí, 0,07, 0,08. Bien. Recuerden, siempre está muy bueno ir visualizando de la forma que más cómodo les quede. Está bueno que se acostumbren a ir cambiando las derivaciones, medirlo, verlo de cerca. Eso es lo que la ventaja que nos da el hacer un electro de forma virtual, por así decirlo, en un software que uno puede ir jugando con eso, que en definitiva en un electro convencional de papel, por ahí no podemos hacer un zoom y poder verlo bien. Entonces, bueno. Justamente estas herramientas son las que les queremos mostrar para que empiecen a adoptar y a utilizar. Bueno, entonces seguimos en la etapa. Y pareciera que cada vez más se va marcando ese infradesnivel del segmento ST. Bien, pero ahora, por ejemplo, vamos a medirlo de nuevo, a ver cuánto mide ese ST, y ustedes me van a decir qué harían con este paciente, ¿sí? Estamos teniendo este segmento ST. Más o menos de 0,15, más o menos.
¿Ustedes qué hacen? ¿Continúan la prueba? ¿La detienen? Los leo. Sin dolor, seguir. Perfecto. Si está sintomático, se continúa muy bien. Osvaldo dice, además, el ST me parece descendente. Detengo si hay síntomas. Suponiendo que en este caso estaba sintomático, entonces seguimos. Bueno, seguimos y pasamos de etapa. Cada vez parece que hay más entrada de nivel del ST. Y acá ya se empieza a notar más. Vamos a medirlo cuánto está. Nos acercamos por 2 o por 4 y lo vemos más de cerca. Medición libre. Y tenemos 0,2 más o menos. Bien, ahí Ana nos dice que la detiene. Muy bien, vamos. En este caso se siguió la prueba, ¿sí? Se sigue para ver cómo se va comportando ese ST. Depende de síntomas, dice Valeria. Si no cae la tensión arterial continuo, está bien. La tensión arterial también nos da mucha información, ¿no? Obviamente, si hay un descenso de la tensión arterial, nos está hablando de que justamente hay un compromiso hemodinámico. Entonces, eso es importantísimo también tenerlo en cuenta. No es solo ver el electro, sino ver la tensión arterial e incluso la clínica del paciente. Ver si el paciente está muy disneico, cómo viene, siempre contextualizarlo con el paciente que tengo enfrente. Bueno, seguimos avanzando y cada vez se va acrecentando más SST y que empieza a adoptar más esta morfología de rectificación, ¿no? Fíjense que está bien rectificado, lo cual nos habla de un compromiso de las arterias. Bueno, seguimos. Y yo creo que acá ya estamos en condiciones de, bueno, a ver qué hacemos. Seguimos la prueba. El paciente suponiendo que me dice, no, estoy de 10, no siento nada, no tengo dolor, puedo seguir. Ustedes, ¿qué hacen? De todas maneras, acá creo que mide 2 milivolts. Vamos a medirlo más de cerca. Vamos a ponerlo de la alta. Vamos a medir. Fíjese en lo que le decía, la morfología ya es bien positiva para isquemia en cara lateral y lateral alta. Exactamente. Bueno, medimos y tiene aproximadamente 2,66. Acá es donde me dice el valor. 2,66 milímetros. 2,80, 2,60. Bien. Valeria nos dice, trata que sea máxima y suficiente. Es decir, que alcance el 85% de la frecuencia cardíaca máxima estimada según la edad y el sexo del paciente. Bien. Bueno, según Valeria entonces dice que, suponiendo que si no llegó a la frecuencia máxima, trata de que llegue. ¿Alguna otra
otra sugerencia o qué haría alguno otro de ustedes? ¿Decidirían otra conducta? ¿Siguen? ¿No siguen? Estamos en 2,5 milímetros más o menos. Acá se decide pasar de etapa y continuamos. Acá hay un poquito de movimiento, de artificio. Y cada vez parece que adopta más la morfología del infra rectificado. Entonces, acá incluso vemos una extrasístole que pareciera fusionar con el latido sinusal. Y se marca bastante el infra. Vamos a medirlo. Bueno, acá lo vemos bien. Está bien infradesnivelado. Y ahora sí tiene casi unos 4 milímetros el infra. Bueno, en este caso, eh, detienen la prueba, siguen, el paciente sigue asintomático, se siente bien. La detengo, dice Luis. Detengo la prueba, dice Graciela. Objetiva para isquemia, perfecto. Muy bien. Yo estoy con ustedes, o sea, según el consenso de la SAC, un infra-ST mayor a 3 milímetros es motivo de detención de la prueba, o si el paciente tiene ángulo. Entonces, está muy bien. Acá lo ideal, entonces, es pasar a la recuperación. En muchos lugares también sucede que depende de en dónde lo estamos haciendo. Si estamos haciéndolo en un lugar de diagnóstico, un centro de diagnóstico, a lo mejor no cuenta con todas las herramientas para socorrer de forma de urgencia o un infarto. Entonces, bueno, ante la duda, detenemos la prueba para que exponernos al riesgo de que el paciente empeore. Pero por ahí en algún otro lugar se lo puede exigir un poquito más. Pero según el consenso de la SAC, eh, un infra-ST de 3 milímetros es motivo de detención de la prueba ergométrica. Bueno, entonces pasamos a la recuperación y vamos a ver cómo se sigue comportando ese ST. También es importante si recupera rápidamente o no. Acá entonces disminuimos la velocidad de la cinta y la pendiente y vamos a esperar que recupere el segmento ST y que baje la frecuencia cardíaca. Siempre es importantísimo en todo momento preguntarle al paciente cómo se siente, si está cansado, si tiene algún dolor. En caso de que esté cansado, a mí lo que me gustaba preguntar es si ese cansancio venía de la cintura para arriba o de la cintura para abajo. Porque justamente si el cansancio es más muscular, si viene de las piernas, a lo mejor el paciente no hace actividad física, es una cosa, y que el cansancio venga de dolor de pecho, que no puede respirar, bueno, es otro tipo de cansancio que obviamente tenemos que prestarle atención y siempre, como hago hincapié, ver la clínica del paciente, ver cómo hacer una evaluación nosotros mismos de cómo se siente el paciente, si lo vemos muy disneico o no. Bueno, acá finaliza el primer minuto de la recuperación y fíjense en que la morfología del ST la seguimos viendo bien rectificada. Vamos a medirla. Vamos a acercar y vamos a medirla con medición libre. En este caso son 2,7 milímetros.
Carlos dice, está muy bueno. Luis nos dice, habría que ver el eco del paciente. Sí, exactamente. Lo ideal, obviamente, a este paciente sería hacerle un ecoestrés. Entonces ya tenemos los dos estudios. Y Carlos dice, cuidado con la aparición de arritmia por la deuda de oxígeno. Exactamente. Bueno, acá el ST, si bien sigue infradesnivelado, recuperó un poquito. Bien, vamos a ver los 6 por 2 por 1. Perfecto. Pasamos a la siguiente etapa de recuperación. Con respecto al comentario que nos hacías, Carlos, de momento no vemos arritmias. Bueno, acá vemos una que fusiona con el latido sinusal. Seguimos pasando. Ana dice B, muy bien, sí. Esta etapa era de recuperación de, si no me equivoco, acá dice, de 6 minutos, ¿no? Sí, 6 horas. Bueno, seguimos pasando en la etapa, en la recuperación, y fíjense que demora un poquito en recuperar, lo cual nos confirma de que definitivamente hay un compromiso de la arteria. La frecuencia cardíaca de a poquito empieza a recuperar. Pero el ST no. Bien, agregamos una etapa de recuperación nueva y vemos como muy de a poco va recuperando el ST. Pasamos a una nueva etapa. O sea, ahora tiene más o menos 2 milímetros. Seguimos. Y recién ahora parece empezar a nivelar. Pasamos la última etapa de recuperación y ya ahora empieza a nivelar. Muy bien. Bueno, fíjense, la idea, acá si se fijan bien, al lado de datos SG hay una solapa que es de tendencias. Y acá también podemos ir viendo en la frecuencia cardíaca, cómo se comporta, cómo aumenta, luego disminuye el ITT y el desnivel del ST. Fíjense, acá está en 0 y acá está el -3. Fíjense en cómo bajó y después la curva volvió a subir. Y si hacen clic acá en sumario, sumario st.j, les va a dar un cuadro de etapa por etapa y de cada derivación, cómo estaba el segmento ST y el punto J. Esto es como para que puedan ir viendo la medición de todas las derivaciones. Vamos a ir entonces a B6, B5 y B6, por ejemplo. Vamos a ver el segmento ST. Todo este cuadrado, este cuadro es del ST y todo este cuadro es del punto J. Entonces, vamos a ver B4, B5 y B6, por ejemplo, el ST. Y fíjense en cómo estaba en -1, -2, -3, llegó a estar en la última etapa de esfuerzo, 3.35, y después volvió a nivelar. Esto entonces, ¿de dónde lo vemos? Desde revisión y tendencias.
Y dentro de tendencias, acá tenemos el botón de sumario STJ, donde podemos hacer el análisis de cómo se comporta. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora, un segundito que no recuerdo cómo es el nombre. Vamos a buscar otra. Vamos rápidamente, así ya los libero. La charla de hoy era rapidita. Bueno, vemos el electrobasal. Pasamos de etapa a la primera etapa de esfuerzo. Va aumentando la frecuencia cardíaca. Le vamos preguntando al paciente cómo se siente. Si viene bien, seguimos. Recuerden que otro de los motivos para detener una prueba ergométrica es simplemente que el paciente quiera detener la prueba. Si el paciente quiere detener la prueba, estamos en condiciones tenemos la obligación de detener la prueba. Eso también está en el consenso de la SAC. Acá vemos una extrasístole que también fusiona con el latido sinusal. Fíjense cómo cambia la morfología. Seguimos haciendo ejercicio y acá vemos esta arritmia. ¿Qué les parece? Pleta, muy bien, son 3. Esta que también está fusionada y esta otra morfología. Perfecto, una tripleta. Y en este caso ustedes, si están en una ergometría y el paciente hace una tripleta, ¿detienen la prueba? ¿Continúan? ¿Qué hacen? Siga, perfecto Luis, continúo, detengo la prueba. Carlos detiene la prueba. Bueno, acá hay un tema porque si seguimos el consenso de la SAC, no especifica, o sea, el consenso dice arritmias complejas, pero hay como un gris, un vacío legal, ¿no? Tampoco se define cuál es una arritmia compleja, porque si en verdad definimos una arritmia compleja, una dupla, una tripleta, puede ser justamente una arritmia compleja, pero muchas veces no se detiene por una tripleta, o sí, hay personas que sí y hay personas que no. Por eso es que ahí se abre el debate, si se detiene o no. Exactamente, Ana María, puede desencadenar TB. Yo en lo particular si lo veo, es como obviamente voy a estar súper pendiente y también hay que ver cómo viene. Si yo veo que desde el basal empieza a alargar muchas extrasístoles y ya viene haciendo duplas, que bigeminia, y bueno, me hace una tripleta, digo, bueno, vamos a pararlo a lo mejor porque es muy probable que pueda hacer una TB. Pero a lo mejor si es una aislada, una tripleta aislada, digamos, continúo si el paciente sigue bien para ver cómo evoluciona. Pero la realidad es que no hay una regla clara. Si cae el ATA o dolor lo detengo, perfecto. Si lo hace repetitiva lo detengo, muy bien. Pero bueno, ahí es como más a criterio de cada uno cómo seguir. Bueno, vamos a seguir entonces. También algo importante aclarar con respecto a las extrasístoles, que es muy importante en el momento que aparecen. Si, por ejemplo, yo tengo muchas extrasístoles en el estado basal, pero con la actividad física se van, eso es un buen pronóstico. Me puedo quedar un poquito más tranquilo. Ahora, por lo contrario, si en la basal no tenía nada y con el ejercicio físico empieza a hacer mucha extrasístole, ahí sí, por ahí es un peor pronóstico. Exactamente, Carlos dice, si el paciente es añoso con estenosis aórticas, se detiene. Exacto, sí, con la estenosis aórtica, si es severa, también es una indicación de no realizar prueba ergométrica. Muy bien, bueno, seguimos entonces, y acá vemos otra dupla, hace otra dupla, acá una aislada, otra dupla, y estamos en lo mismo, ¿no? Si seguimos o no seguimos, justo estamos terminando la etapa, definiendo si pasamos a la siguiente o no. Bueno, entonces les traigo esta ergo como para debatir un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que haría cada uno? ¿Qué tendría en cuenta? ¿Qué no? En este caso se la pasa a la recuperación, pero porque ya habían alcanzado también la frecuencia cardíaca, no la máxima, sino el 85%.
Entonces, si vemos que ya está haciendo arritmia, ya estoy en la frecuencia, bueno, no le pongamos a más y pasamos a la recuperación. Pero también siempre depende de la indicación. Si justamente lo que yo quiero es evaluar ese comportamiento, no está mal seguir la prueba. Bueno, pasamos a la recuperación y también es muy importante, por algo de lo que nos ya había mencionado en la ergo anterior Carlos, cómo es el comportamiento de las arritmias en la recuperación. En este caso, vemos que en la recuperación se van. Muy bien. Con esto, entonces, termina la prueba y no hace más ectosístoles. Pero bueno, pudo completar la prueba, no hizo TB, pero bueno, es como para tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo actuar. Porque como les decía, el consenso dice arritmias complejas, pero no define específicamente qué es una arritmia compleja. Muy bien, bueno, eh, por hoy ya estamos. No sé si tienen consulta al cardiólogo, perfecto. No sé si tienen alguna duda. Fíjense en que en ergometría también está la misma herramienta de comparar. Pero además de si tuviera dos ergometrías, puedo comparar las ergometrías, también puedo ir comparando las etapas. Fíjense que, por ejemplo, yo abrí este paciente y tiene todos los trazados que me figuran son del 14 del 12. Quiere decir de que es la misma prueba, pero con las diferentes etapas. Es como que me separa los electros por etapas. Entonces, si yo quiero comparar la basal, por ejemplo, con la cuarta etapa, con la última etapa, vamos a poner esta, lo arrastro directamente y ya me lo pega en este panel. O si no, le doy clic derecho acá y lo pongo enviar al panel derecho. Y en este caso está, por ejemplo, el basal y en este en el máximo esfuerzo. Entonces puedo ir comparando. También puedo elegir cómo verlo. E incluso si yo tildo en ver observaciones, yo puedo agregarle algún comentario o incluso ver el informe que ya se haya realizado. En definitiva, es lo mismo herramienta que habíamos visto de Electro, pero que en este caso permite comparar etapa por etapa. A ver, voy a leer un poquito los comentarios. ¿Cómo cambio los tiempos de la recuperación para dividirla en dos o tres? Porque está en 5 minutos. Perfecto. Muy buena pregunta. Si nosotros vamos acá al botón de protocolos, para que voy a correr esto, ahí está. Si vamos al botón de protocolos, el software de forma predeterminada nos da los protocolos más utilizados. eh, y, por ejemplo, el que más se utiliza para cintas es Bruce y para bicicletas Astra. Pero estos protocolos, si queremos, los podemos editar. ¿Cómo vamos? Seleccionamos el protocolo y tocamos editar. En este caso yo ya lo había editado, ¿no? De por sí, el Bruce, cuando instalás el software, viene así, con 10 etapas, el total de las etapas son 10, contando la recuperación y la basal, pero yo le puedo agregar etapas. Por ejemplo, si yo quiero tener 3 etapas, a mí en particular me gustaba cuando hacía ergometrías, tenía 3 etapas. Hacía una de 1 minuto, que era como la recuperación temprana, luego otra de 1 minuto recuperación media y luego otra de recuperación tardía. Entonces estaba bueno para justamente analizar por separado si la arritmia fue en recuperación temprana, en recuperación tardía. Entonces yo le agregaba 2 etapas más, ¿no? Y acá lo que tenés que hacer a estas etapas que le agregás, les tenés que primero decir de qué son, si es basal, esfuerzo o recuperación. En este caso vamos a ponerle recuperación. A esta también vamos a poner recuperación. Y acá en el nombre las editas. Por ejemplo, a esta le vamos a poner recuperación inmediata. A esta le vamos a poner recuperación recuperación media. Y a la última le vamos a poner recuperación tardía.
Entonces, de esa manera, me quedan las 3 recuperaciones. Cada vez que yo use el protocolo Bruce, me van a aparecer con 3 recuperaciones. Pero hay que tener en cuenta que a cada recuperación vos le tenés que setear cuántos minutos querés que dure, con cuánta pendiente y cuánta velocidad. Entonces, por ejemplo, vamos a poner a la inmediata de 1 minuto, a la media de 1 minuto, y a la tardía lo ponemos de, no sé, 10 minutos. Total, es la tardía. Y a la inmediata, como nosotros cuando estamos en la etapa de esfuerzo, nunca tenemos que detener la prueba de inmediato, justamente porque el paciente se puede descompensar. Entonces, lo ideal es bajarle la velocidad. Por ejemplo, yo ahora ya no recuerdo bien el protocolo, pero vamos a poner en velocidad 4 y pendiente, si no me equivoco, era 10. No recuerdo bien ahora. Luego sí le bajamos a velocidad 2 y, no sé, pendiente 5. Y en la recuperación tardía ya sí detenemos la cinta. Entonces, de esa manera ya queda seteado el protocolo y cada vez que lo usen va a quedar con las 3 recuperaciones y no con una como viene el software. Pero siempre es importante que le pongan el tiempo y la resistencia y la velocidad porque es lo que les va a figurar en el software. Si ustedes lo dejan, por ejemplo, acá con 5 minutos, la primera recuperación va a durar 5 minutos y hasta que no pasen esos 5 minutos, no va a pasar a la próxima recuperación. Y también en caso de que usen el módulo de automatización, el módulo de automatización, para el que no lo sepa, es un módulo que justamente lo que permite es automatizar la cinta con respecto al software. ¿Qué quiere decir? En vez de uno ir y manualmente subirle la velocidad y la pendiente en cada etapa, por ejemplo, cuando yo pongo desde el software saltar etapa o pasar a la siguiente etapa, automáticamente la cinta responde y aumenta sola la velocidad de la pendiente. Eso es algo que nosotros desde COSUR comercializamos y se adquiere aparte. En ese caso, es importantísimo que pongan bien la resistencia y la velocidad porque justamente el software va a responder, la cinta mejor dicho, va a responder a lo que le pongamos al protocolo del software. Y además, porque justamente según la velocidad y la pendiente que le pongamos, es los METs que va a calcular, y el cálculo indirecto, el gasto cardíaco, el ITT, entonces por eso es importante que esto siempre lo configuren bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan? Placer. Thais, no sé si estás por ahí. Acá algo que la semana pasada lo habíamos charlado. Es una opción que está de forma predeterminada, no está tildada, pero la pueden tildar. Vamos de vuelta, van a configuración, opciones avanzadas, y acá le da la opción de, uy, ¿dónde está? Imprimir en captura se llama. Acá, habilitar impresión en captura. Que esto lo que me va a permitir es que durante la ergometría me va a figurar un cartelito de una impresora. Entonces yo cuando le doy clic a eso, cuando pasa de etapa, automáticamente me imprime el registro que yo, al momento que yo le di imprimir. Eso puede servir, por ejemplo, si justo hace una arritmia y la quiero imprimir en el momento, o por ejemplo, muchas veces se utiliza cuando estamos en la etapa basal y le quiero hacer el electro basal. Ya toco en el botón de imprimir y cuando pase a la primera etapa de esfuerzo se va a imprimir el trazado. Bueno, ya vamos finalizando entonces. País, no sé si te encontrás ahí. Muy bien, Carlos, me alegro lo que sirva, la idea es esa. Incluso teníamos pensado para hoy, ¿verdad?, hacer una simulación con un simulador, pero bueno, al final justo se nos rompió. Pero la idea... bueno, perfecto. Por las dudas te lo muestro entonces, Carlos. Para, les voy a mostrar cómo
cómo es para que quede claro por las dudas. Entonces vamos a configuración, opciones avanzadas y tildamos esta herramienta, habilitar impresión en captura. Y luego cuando estamos en la prueba, voy a hacer una simulación ahora. Una captura demo. Iniciamos el protocolo, por ejemplo, yo estoy, no sé, en el estado basal y fíjese que acá hay una impresora y dice en cola 0. Si yo toco el botón imprimir, bueno, ahora voy a mandar a imprimir a la impresora, no importa. Eh, Cuando acá me figura 1 en cola, cuando yo paso de etapa, automáticamente se va a imprimir el trazado que yo le di el clic. No sé si me explico. Así que nada, eso está bueno para por ahí imprimir el basal o imprimir la arritmia que quiero. En el momento le das clic y cuando se pasa de etapa, ahí se manda la impresión. Acá siempre tengan en cuenta que si no setean la presión sistólica y diastólica con el F9, no les va a pasar de etapa. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o vamos finalizando la capacitación del día de hoy. Tengan en cuenta que el mes que viene se va a estar dictando la capacitación de mapa y lo que le estaba comentando es que la idea de la próxima capacitación de electro y ergo, vamos a hacer algunas simulaciones, estos eran trazados reales, pero vamos a hacer simulaciones para nada, ir haciéndolos participar y ir viendo diferentes cosas que por ahí se presentan en el día a día. Perfecto. Incluso para Holter también estamos preparando una capacitación que va a estar linda, así que bueno, los esperamos como siempre, les agradecemos la participación eh, y bueno, sepan que estamos para ustedes, para lo que necesiten. Para cualquier consulta se pueden contactar con nosotros, con el área de atención al cliente, a soporte@ecosur.com y nosotros los vamos a estar asistiendo. Thais, ¿estás muteada, creo? Gracias, Germán. Ahí ¿Ahora me escuchan? está. Sí, Perdón. sí, ahí se Sí, escucha. era para no interrumpirlos. Bueno, agradecemos a todos la participación. Recuerden que, como dijo Germán, pueden escribirnos a soporte@ecosur.com y hacer todas sus consultas. También pueden visitar nuestra página web. Ahí tienen información sobre los productos y servicios. También pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde son publicadas todas las grabaciones de todas las capacitaciones que hacemos todos los meses, desde el año 2020 hasta hoy. Eh, También es importante que sepan que tenemos Instagram, tenemos Facebook y el Instagram se llama Ecosur OK. Ahí siempre publicamos las fechas de las próximas capacitaciones y el link para que puedan inscribirse. También en Facebook y también en LinkedIn. En Facebook nos llamamos Cardiología Ecosur, en LinkedIn nos llamamos Ecosur. Y bueno, estamos a la orden en cualquiera de nuestras redes sociales para ayudarles en todo lo que necesiten. Como les dijo Germán, la próxima capacitación, el mes de agosto, va a ser de mapa. Y bueno, los esperamos si quieren participar. Acuérdense que esta capacitación tiene opción a certificación. Es decir, pueden obtener el certificado si presentan un examen, aprueban el 50% de las preguntas de manera correcta eh, y además están presentes por lo menos 1 hora de capacitación en cada módulo. Nosotros tenemos cómo verificar la asistencia y el tiempo de conexión. Si cumple con esas condiciones y pagan un importe, pueden obtener el certificado emitido por el fabricante, que en este caso es Ecosur. Cualquier duda nos pueden escribir, si están interesados nos escriben y nos atendemos sus inquietudes. Bueno, muchísimas gracias Germán, como siempre. Un placer. Extrañamos mucho a Diego, pero estaremos con él en la próxima capacitación, Dios mediante. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el mes que viene. Hasta luego. Chao, Gracias. chao. Chao. Gracias.